Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy le vamos a festejar el año del cómics en Francia 2020 y entonces les voy a preguntar al día de hoy a un gran autor de cómic, como lo hemos hecho ya por varias conferencias. Por ejemplo, hemos visto primero a Frey, luego Moebius, Audruyer y al final Jacques Tardy en conferencia, porque esos artistas para festejar el año del cómics en Francia, porque fueron todos gran premios del Festival de Angoulême, que es un festival internacional de cómics. Hoy vamos a hablar sobre Nicolas de Crécy, que no fue gran premio del Festival de Angoulême, pero fue premiado allá en Angoulême por dos de sus obras. Entonces, bueno, ahora es el más joven de artista que hemos tratado, se llama Nicolas de Crécy. Aquí es un autorretrato, o sea, ya pueden ver más bien su estilo, que está muy gráfico, muy estético, porque a veces, casi siempre, Nicolas de Crécy está influenciado por la pintura, por ejemplo, y hasta la pintura expresionista, perdón. Aquí está su autorretrato. Él viene de una gran familia, digamos, podemos decir, una familia de artistas, porque hasta su hermano, que se llama Étienne de Crécy, también es un artista muy importante, por ejemplo, de la escena de música electrónica, porque él está muy relacionado a lo que llamamos French Touch al inicio de los 90. Entonces, Etienne de Crécy también es un gran artista francés y es el hermano de Etienne de Crécy. Bueno, entonces a Nicolas de Crécy, a él le gustaba, digamos, dibujar y entonces se acercó como joven, se acercó, digamos, a una gran escuela que de hecho al día de hoy se llama Le Campus de l'Image Angoulême, es decir, una gran escuela de la imagen allá en Angoulême, entonces cerca de la misma ciudad donde está ubicada, digamos, el Festival Internacional del Cómics allá en Angoulême, de la bande dessinée. Y entonces él fue, creo que de hecho Nicolas de Crécy fue uno de los primeros alumnos de esa escuela de la imagen, como casi podemos decir una escuela del cómics allá en Francia, y él fue parte de la primera generación, ¿no? Y entonces él tuvo la oportunidad finalmente de ver, por ejemplo, a grandes profesores, hasta el día de hoy, por ejemplo, Thierry Grousten bueno, es un belga que es como un gran conocedor, un gran maestro y también gran teórico de toda la historia del cómics franco-belga, ¿no? Por ejemplo, y aquí se ve, por ejemplo, uno de sus retratos que está en la portada de uno de estos libros que están traducidos en varios idiomas, ¿no? Y también al día de hoy este señor ya está, creo que está encargado del Museo del Cómics allá en Angoulême. Y entonces, bueno, el joven Nicolas de Crécy, allá también en esta escuela encontró varios colegas muy interesantes, también otros autores ya naciendo de cómics, por ejemplo a Sylvain Chomet, que vamos a hablar al ratito, y también conoció alguien que se llama Alexio Tiojas, que también era como muy conocido, digamos, va a ser luego muy conocido por su grafismo y también por sus guiones. Y también, bueno, al salir de esta escuela, Nicolás como estaba, digamos, eligiendo más bien como al camino de la animación, más que el cómics, y entonces entró uno de los estudios Disney, de Walt Disney, de animación, digamos, allá en Francia, digamos, en el suburbio de Francia, que se llama Montreuil, bueno, en la ciudad de Montreuil, y por ejemplo, en esta época, en esos estudios, estaban haciendo una gran película acerca del tío rico y, digamos, de todos sus nietos. Pero digamos, esta gran producción muy comercial no le gustó mucho a Nicolas de Crécy, que nada más creo que hizo un año nada más en esta casa de animación francesa, bueno, franco-mexicana, americana, porque era de los estudios Disney, ¿no? Y bueno, también, como lo decía, ha conocido allá a Alexio Triollas, que, bueno, que viene de Grecia, y también él, por su parte, él tiene también un gran nivel grafismo o estético. Por ejemplo, aquí se ve como una de las ilustraciones de Alexio Triollas, que por ejemplo me parece a mí que también tiene como
un dibujo similar a otros dibujos dibujantes, digamos, de cómics franceses. Por ejemplo, yo me refiero a David B. o, o también otros dibujantes de la misma generación, ¿no? Porque los dos, ambos, iniciaron con Nicolas de Crécy, iniciaron su primera obra maestra, Alexio como guionista y Nicolas como a la parte del dibujo. Hicieron una primera obra al inicio de los 90, entonces podemos decir que Nicolas de Crécy es como un gran autor, un gran artista, digamos, desde los años 90, es como, podríamos decir que es uno de los más grandes artistas de los 90 en términos de cómics, y hicieron juntos una obra que según yo ya es como ya casi una obra maestra que se llama Foligato, o sea, es con, bueno, con, no sé, como que suena también italiano. ¿Por qué? Porque es la historia de un personaje que finalmente es como una gran celebridad del canto o del canto de la ópera, por ejemplo, digamos, más o menos la referencia italiana. Y bueno, como podemos ver en la portada, como digamos, es un mundo muy expresivo, ¿no? Todos los personajes tiene, a lo mejor también tiene como, podemos decir, como, tiene como cara o no sé, como tienen como un cuerpo también de títeres, ¿no? Está muy interesante. Y ya se ve, digamos que Nicolas de Crécy también buscaba, digamos, desde la escuela de Angoulême, buscaba más bien su estilo, porque antes tenía un estilo más clásico, más académico, y ya no se podía, como, ya no podíamos ver, como encontrar más bien su estilo propio en sus cómics, y podemos decir que Foligato ya es como su primer obra maestra y también es donde se puede buscar ya su estilo, ¿no? Expresivos estos personajes a veces le gusta como hacer como personajes como casi esqueléticos o también de viejitos, o también le gusta mucho como los personajes enormes, ¿no? Gorditos. Por ejemplo, aquí vamos a ver una secuencia de esta historia que se llama Foligato. O sea, es la historia de eso, este joven, bueno, medio gordito, como de hecho como un cantante de la ópera. Y él va, por ejemplo, va a perder su voz. Entonces, siempre, digamos, casi en todas las historias Nicolas de Crécy se trata de un personaje que sufre una discapacidad, ¿no? Y, por ejemplo, él, por ejemplo, pierde la voz y es muy, bueno, es muy horrible para él porque si es cantante de ópera va a ser muy difícil de salir adelante si pierde su voz. Y como podemos ver en esta secuencia eh, de cómics, podemos ver que ni siquiera hay diálogo, bueno, en unas secuencias, en unas páginas, no viene diálogo la historia de Foligato, pero no es porque se ha perdido su voz, es que a veces también a Nicola le gusta hacer como puras secuencias gráficas, es decir, finalmente nada más con su lápiz o aquí por ejemplo, no sé, tal vez sus plumones o hasta sus pinturas, nos puede contar una historia. No necesita obviamente la utilización finalmente de las letras, aunque que también este cómic también viene con sus globos y también viene con sus explicaciones escritas, pero por ejemplo, a él le gusta muchísimo Nicolas de Crécy desarrollar también este tipo de narración, porque por ejemplo, más tarde en su carrera va a hacer una obra que se llama Prosopopus, donde él nada más va a usar, digamos, viñetas mudas. Entonces va a contar toda una historia sin la utilización finalmente de los globos. Aquí, como decía, se ve también mucho como en el estilo, un estilo muy expresivo. Entonces, tiene muchas referencias de pinturas, Nicolas de Crécy. Tiene una, digamos, como si una formación finalmente muy artística, muy estética. Por ejemplo, a él le ha gustado, además, también al inicio de su carrera, a desarrollar todo tipo de grafismo adentro del cómics. Entonces, por ejemplo, yo siento que también es un tipo de cómics, sus primeros son muy, digamos, son muy desarrollados y, por ejemplo, no lo ubicamos mucho, de hecho, con el cómics, bueno, el cómics más clásico, donde como, por ejemplo, yo me refiero, no sé, como los cómics de Estados Unidos o, por ejemplo, los cómics de Mickey Mouse, por ejemplo, o los cómics por ejemplo, de la escuela franco-belga, por ejemplo, de la línea clara, tiene como una estética propia al cómics. Aquí se ve que, por ejemplo, hay una influencia muy grande por parte de la pintura, por ejemplo, en el trabajo de Nicolas de Crécy. Es eso que lo hace como un artista distinto finalmente dentro del cómics.
Bueno, como creo que un año después va a salir otra obra maestra, digamos, de Nicolas de Crécy que se llama El Bibendum Céleste. Aquí se viene como el personaje que siempre también a Nicolas de Crécy, finalmente, aunque no tiene como un estilo como muy clásico de los cómics, él, a pesar de tener como una influencia de pictural así muy académica, por ejemplo, yo me refiero, por ejemplo, al expresionismo, o tal vez vamos a ver más tarde al superrealismo, surrealismo. A pesar de eso, creo que también tiene una influencia un poquito también por los personajes, como veíamos al inicio de su carrera, que trabajó por su estudio de cine, finalmente también va a tener como una influencia un poquito marcada, por ejemplo, por estos personajes digamos, de animal, semi-animal, semi-humano, ¿no? Por ejemplo, el personaje del Bibendum Celeste no es como el personaje por ejemplo, de Michelin, que tenía como el personaje de Bibendum, que era como una criatura de puras llantas. Aquí, por ejemplo, es mi humano, mi animal, es como una, no sé, como una foca o un león marina. Y aquí, por ejemplo, también tiene forma humana porque también cuando va a llegar, por ejemplo, es historia de eso, que se llama, es un tipo de animal que se llama Rodrigue, también un poco con discapacidad porque está muy gordito, todavía un poquito con el personaje de Foligato. Por ejemplo, cuando va a llegar a la ciudad, finalmente lo van, digamos, la sociedad o las personas lo van, digamos, lo van a recrear, es decir, lo van a poner como casi una divinidad, por ejemplo, como aquí, o también como un humano, ¿no? A pesar que él es como un animal muy gordito y que también al lugar de pie tiene como palma y no tiene como brazos o manos, ¿no? Tiene como, no sé, como como tipo de aletas de animal, ¿no? O sea, todavía se ve también como este estilo muy expresivo y también esta arquitectura así como, sí, de hecho muy expresiva, con mucho estilo obviamente de esta ciudad que se llama New York sur Loire. Al rato vamos a platicar más de esta ciudad también. Entonces el Vivadón Celeste también está editado aquí mismo en México, ¿no? Se puede encontrar este álbum, se puede encontrar aquí mismo en la ciudad. Como decía, ¿no? Adentro de esta historia, por ejemplo, en esta página que se llama Planche en francés, por ejemplo, Nicolas de Crécy le gusta desarrollar como muchas otras técnicas, no sé, por ejemplo, aquí está agregado, no sé, al lugar de los diálogos, de los globos, está, por ejemplo, haciendo como collage, está pegando como podríamos decir, como puras definición del diccionario, ¿no? Para enseñar entonces que si los humanos que se encargan del ser Rodrigue finalmente lo van a poner en un molde, ¿no? Para recrearlo como un humano real, ¿no? Aunque parece que más cerca del animal. Pero a pesar de eso, sí le ponen como toda una ropa, le enseñan como muchas cosas hasta de la alta sociedad, ¿no? Como el escrime. También, como decía, finalmente, aquí se puede ver también abajo, también todas las influencias finalmente de Nicolas de Crécy, que finalmente son muy pictural, ¿no? Muy finalmente del academismo, finalmente de las artes, ¿no? Más allá, finalmente, tal vez Nicolas de Crécy tiene más influencia de las artes académicas que del cómics mismo, ¿no? Pero bueno, todavía a pesar de eso, también hay como tipo cosas que están como de la gramática más, digamos, más corriente del cómics. Por ejemplo, el hecho que aquí parece que tiene muchas espadas el personaje, pero no, es por el movimiento. Entonces, eso es más parte, digamos, de la gramática del cómics. Entonces, también, bueno, Nicolas de Crécy llega logra, digamos, a juntar como la pintura, como un arte, digamos, más antiguo y también con el arte del cómics, ¿no? Y también en esta secuencia, estas varias secuencias también casi mudas, ¿no? Casi todas mudas, a pesar de, como decía, también como de Foligato, son, digamos, como son obras que tienen también sus diálogos y, bueno, también tiene también algo muy interesante en manera de la narración, creo que tiene una narración muy desarrollada, por ejemplo, al inicio es el señor digamos que vamos a encontrar como más bien en el primer volumen, porque son 3 volúmenes, vamos a empezar con un señor finalmente en una casa escondida que nos va a contar toda una historia,
un señor de hecho que le falta todo el cuerpo, o sea, es muy misterioso, muy surrealista también en los términos que a veces son personajes que, o muy de fantasía, ¿no? Porque por ejemplo es un personaje nada más con su cabeza que puede hablar, a pesar de no tener cuerpo, ¿no? Y entonces él nos va a contar la historia, entonces luego vamos a tener un flashback, entonces hay una narración muy, a veces muy, digamos, muy desarrollada, a veces un poco complicada, yo me acuerdo de haber leído de este cómic como de niño y no entendía todo bien por el hecho también de esta narración muy, muy diversificada y un poco a veces complicada, pero bueno, creo que al día de hoy sí se puede todavía entender las obras de Nicolas de Crécy. Y aquí, por ejemplo, como decía, finalmente, Nicolas de Crécy, por ejemplo, en este momento, lo hace es como esta historia de Rodrigue, el Vivadón Celeste, como, así como algo finalmente también muy visual, porque aquí parece como las fotos, por ejemplo, de las primeras películas, bueno, por ejemplo, que podemos poner en relación las primeras películas, es decir, una foto del movimiento, por ejemplo, de un caballo. Aquí se ve que Rodrigo, por ejemplo, está como en cada viñeta es como una foto, ¿no? Y, por ejemplo, se va a caer. Pero sí, sí parece como una narración a lo mejor también cinematográfica, ¿no? Porque vamos a ver que luego hay una relación con Nicolas de Crécy y el cine, ¿no? También aquí yo siento que con este personaje siempre con tipo de discapacidad, un poco discapacitado, con estas, digamos, estos palos que tiene. También, bueno, le sé como una criatura media surrealista, ¿no? Y a mí me acuerdan mucho, por ejemplo, las pinturas de Salvador Dalí. Aquí, por ejemplo, de hecho, con el mismo tono de color se ve como estos elefantes que parece así como de manera también, que parece también a la vez pesados y ligeros por gracias a estas grandes patas, también que se ve un poquito como los palos, ¿no? De una persona que podría ser discapacitada. Y bueno, como decía, siempre Nicolas de Crécy tiene como esta temática, ¿no? De personaje o demasiado gordito o que le falta algo, ¿no? Y bueno, como le decía acerca del grafismo, entonces vemos que Nicolas de Crécy también se acerca hasta los más grandes pintores, ¿no? Como tanto como Salvador Dalí o también todos los grandes pintores del expresionismo, ¿no? Pero también a veces, de hecho, dentro del Vivandum Celeste él decía el mismo como el Vivandum Celeste era un trabajo tremendo por todos los detalles que tenían sus viñetas, hasta sus portadas, él a veces decía lo mismo que se cansaba, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo, de hecho, de niño cuando leía El Bebedor Celeste, a veces me gustaban más las partes, digamos, digamos, finalmente un grafismo más sencillo, ¿no? Finalmente, no tan desarrollado, ¿no? Para entender mejor la historia. Y por ejemplo, unos años después, Nicolas de Crécy va a hacer un trabajo, digamos, un poco menos desarrollado en el sentido de los detalles y tal vez bueno, sí, de todos los detalles de sus historietas. Y por ejemplo, va a crear un personaje que se llama Monsieur Fruit, luego va a ser el Super Monsieur Fruit, porque también, a pesar de ser así un señor así muy gordito, que parece de hecho una fruta, parece un jitomate, a pesar de eso se va a convertir como un superhéroe de las frutas, perdón. Entonces, es lo chistoso también en todas ambas obras de Nicolas de Crécy, siempre es la historia de un ser así como un poco, no sé, como un poco disgracio, se puede decir en francés. Entonces, no tan, digamos, no tan bonito, pero finalmente a pesar de eso, a pesar que la gente lo veo feo o demasiado gordo, también a veces se va a convertir como en algo más grande, como por ejemplo el personaje de Rodrigo lo quieren, lo están preparando, de hecho, para ser representando del amor, del icono del amor, y por ejemplo, es el señor Fruta, él se va a convertir como en el Superman, el superhombre de las frutas, ¿no? Entonces, siempre finalmente es como de hecho, esos son como temáticas que Nicolas de Crécy supuestamente ha sacado, por ejemplo, de los cuentos, ¿no? Y son puros cuentos. Y también lo interesado, bueno, Fuligato lo ha hecho con Alexio Chioias, pero estas dos obras del Vivandum Celeste también y El Señor Fruta lo ha hecho enteramente Nicolas de Crécy. Es muy importante porque por ejemplo, aquí dentro de estas conferencias también hemos platicando siempre casi de puros autores que a la vez sabían hacer
y el guión y los dibujos, ¿no? Y es muy importante, siento, también en el término del cinema, también finalmente de interesarnos finalmente a autores completos a veces, porque porque finalmente es lo más interesante, ¿no? Y también, bueno, en esta temática, finalmente Nicolas de Crécy también nos enseña con eso, aunque como vemos la portada no está muy expresiva, por ejemplo, en el sentido del mar, así como de muchas olas, pero el personaje tiene como una forma muy sencilla. Parece también que podría ser a veces dibujos de niños, un poco en paralelo, como por ejemplo el dibujo de Fred, que también era como tenía una expresión así como muy infantil. También lo hace así Nicolas de Crécy y siento que a lo mejor puede ser mejor, de hecho, en el término de la narración. Por ejemplo, aquí mismo también todavía una secuencia casi muda, entonces es el señor Fruta, entonces sí, por eso un poquito gordito y también es un señor que le encanta, por ejemplo, hacer paradas en las panaderías, por ejemplo, por eso a veces se pone hasta más gordo. Por ejemplo, aquí ni siquiera alcanza el bus, ¿no? Entonces creo que es una historia más bien no de superhéroe ahora, pero más bien del cotidiano. Y yo siento que es muy bonito eso, a pesar de no ser tan, bueno, creo que todavía sigue bien expresivo, pero a pesar de no tener tantos detalles, finalmente reconocemos muy bien una ciudad, muy bien que hay un bus, muy bien que este señor le pesa mucho para alcanzar el bus. Yo siento que aquí vamos a la raíz, ¿no? A la raíz del dibujo, ¿no? A la raíz de la narración gráfica. Y siento que por eso, ¿no? Como yo siempre yo me he acercado finalmente a autores de cómics, pero más bien los dibujantes. Para mí los reales autores del cómic son los dibujantes, ¿no? Porque sí, está bien de tener una buena historia, pero ellos finalmente sí nos cuentan historias con los dibujos, ¿no? Es eso, ¿no? Porque aquí son puros dibujos. También las viñetas ni siquiera tienen reglas, tienen una regla. Está hecha en manos, todo está hecho en mano y finalmente vamos a la raíz, a la esencia, finalmente vamos a la esencia de qué es una narración gráfica, ¿no? Exactamente. Y yo siento que tal vez es el más importante. Y por ejemplo, eso yo tengo muchos recuerdos realmente de esta historia desde niño, porque sí este dibujo ya me entraba más rápidamente, era más sencillo además, pero yo sentía también tal vez un alma dentro de eso, ¿no? A pesar de no ser tan detalladas y tan realística. Luego a seguir es digamos, lo chistoso, lo interesante, la carrera de Nicolas de Crécy, como decía, que él es un puro autor de los 90 porque él va a sacar, bueno, al inicio con Foligato, de hecho va a salir como una obra maestra Foligato, porque va a tener también muchos premios en toda Europa, y también va a salir al mismo tiempo sus tres más famosas series, porque como le estaba diciendo, el Biberón Celeste era una serie de tres episodios. También el Super Monsieur Fruit, el Super Señor Fruta, también tiene 2 volúmenes, 2 tomos. Y también esta obra que con esa también va a ganar un premio en Angoulême. También va a salir en 3 volúmenes, Léon Lacan. Entonces es como una historia también que parece un poquito de mafia, ¿no? Con este personaje de viejito chistoso. También existía un personaje así como un tipo de viejito maléfico, por ejemplo, creo de hecho salió como un personaje similar en el señor Fruta, también en el Vivant Celeste tiene como creo un señor así viejito diabólico. Entonces también es un personajes recurrentes en las obras de Nicolas de Crécy, ¿no? También es una trilogía y también voy a terminar, digamos, como la serie de las obras de Nicolas de Crécy con eso, porque también eso lo hizo Nicolas de Crécy con otro amigo de su escuela de Angoulême, que se llama Sylvain Chomet, que luego va a ser muy famoso, de hecho, por su animación. Y entonces, antes ellos eran amigos y siempre Sylvain Chomet hacía el guión y Nicolas de Crécy hacía los dibujos.
por ejemplo, de Léon Lacan. Y digamos así, es una historia como de un abuelo chistoso aquí, por ejemplo, muy simpático, que también a mí me parece que también tal vez se inspiró, por ejemplo, de personajes reales. Por ejemplo, tal vez se inspiró un poquito de este señor que se llama Henri Salvador, que también era como un hombre ya viejito, como ya que alcanzaba los 90 años, pero también no importa que podía ser muy chistoso y estaba invitado a todos los, digamos, todas las emisiones de televisión, ¿no? Por ejemplo, y tal vez se inspiró de este personaje, Nicolas de Crécy, para hacer estos personajes de viejitos así chistosos, pero también a veces un poco maléficos, ¿no? Que se parece a veces de mafioso, ¿no? O de padrinos. Bueno, como decía, se encontraron con Sylvain Chomet. Aquí está como un autorretrato, de hecho, de Sylvain Chomet, que es como al día de hoy un gran nombre de la animación francesa. Y se encontraron en esta escuela de Angoulême juntos. Y juntos, por ejemplo, desde el inicio, por ejemplo, Sylvain Chomet hacía los guiones y Nicolas de Crécy hacía, por ejemplo, el dibujo. Por ejemplo, hicieron una adaptación de Victor Hugo que se llama Book Jargal. No le estoy enseñando eso el día de hoy porque siento que todavía el estilo de Nicolas de Crécy no había nacido y parecía como un cómics más corriente, digamos. Pero, digamos, fue la primera obra de Nicolas de Crécy finalmente con los guiones de Sylvain Chomet. Y los dos finalmente van a tener una gran amistad y, por ejemplo, Sylvain Chomet va junto con Nicolas de Crécy van a hacer cortos y largos metrajes. Por ejemplo, el primer corto que se llama La señora con las palomas. Aquí, por ejemplo, se ve nada más no sé, como una toma de esta película y se ve también que esta película es muy gráfica porque es de animación también, pero a pesar que los personajes, aunque también son personajes de viejitos así muy raros, yo siento que también los personajes son son dibujados también por Sylvain Chomet, o sea, siento que son más del universo de Sylvain Chomet, de este tipo de señor, pero ya se puede ver que digamos, todo el grafismo, como se dice en francés, el decor, la escena, está dibujada por Nicolas de Crécy, obviamente, ¿no? Se reconoce muy bien, por ejemplo, los edificios atrás, así como esta manera muy expresiva, muy bonita, ¿no? De Nicolas de Crécy, muy pictural, muy cerca de pintura, ¿no? Y al mismo tiempo, finalmente, bueno, luego, van a hacer un largometraje, van a querer hacerlos juntos, pero por ejemplo, este largometraje está muy famoso porque también fue nominado al Oscar y fue seleccionado también en el Festival de Cannes. Se llama es Las Triestas de Belleville, creo en español, y aquí se dice en la cartelera que es de Sylvain Chomet, pero también, bueno, los personajes también muy representativos tal vez del universo de Sylvain Chomet, pero podríamos ver también que a pesar de eso también hay otros personajes como los animales que también podía parecer un poquito también, a mí me suena un poquito este perro como un perro que podría salir de una obra más bien de Nicolas de Crécy. Y también, bueno, obviamente los escenarios de la película están dibujados por Nicolas de Crécy. Aquí se siente mucho y podemos ver, por ejemplo, todavía ciudades, ¿no? Ciudades así un poco enormes, un poco exageradas, como le gusta hacer Nicolas de Crécy, por ejemplo. Aquí es una escena de la película y se ve que estamos dentro de un cómic o dentro de una viñeta o de una obra, o de una pintura, como podemos decir de la obra de Nicolas de Crécy. Y de hecho también se pelearon al final, digamos, creo, digamos, cuando estaban haciendo esta película, porque finalmente al final Nicolas de Crécy decía que, por ejemplo, Simon Chomel estaba robando su obra, ¿no? Entonces se pelearon y ya hasta Nicolas de Crécy decía que era como, en francés, un plagia, y no quiso finalmente seguir haciendo cualquier cosa, nada con Sylvain Chomet, ¿no? Sylvain Chomet entonces se va a hacer muy famoso con esta obra y luego va a seguir con otra película de animación que va a ganar el César, que se llama El Ilusionista, y por ejemplo va a retomar finalmente un guión de Jacques Tati, otro finalmente gran cineasta francés, pero en manera de animación. Bueno, entonces, como decía, a Nicolas de Crécy le encanta hacer ciudades, ¿no? Y hasta que él va a inventar su propia ciudad, de hecho que va a salir como un tipo de álbum, un tipo de libro así como artístico, y se llama New York sur Loire, es decir, la ciudad de Nueva York, sobre este río pequeño, pero famoso por tal vez sus poetas
y también para sus castillos en Francia, se llama la Loire. Y, por ejemplo, él ha imaginado, por ejemplo, una ciudad así como de los sueños, ¿no? Donde podía salir, obviamente, digamos, humanos y animales también como morfologías humanas también, o que mezclaba un poco los dos géneros. Y también bueno, en esta ciudad de sueños fue totalmente creada por Nicolas Cressy. Y va a ser redundante en toda su obra. Por ejemplo, como le platicé en el Viva Donceles, va a salir. También es la ciudad también del señor Fruta. Pero otras obras, por ejemplo, Prosopopus, como les platicé ratito. Pero también hasta Salvatore, que es una de las últimas obras de Nicolas de Crecy, o también la República del Catch, de la lucha, la República de la lucha también, esta ciudad, ciudad de los sueños, ciudad inventada totalmente. De hecho, hace como parte de las grandes ciudades imaginarias del cómics, tanto como Moulin Sarre, no sé, en Bélgica, ¿no? Donde está el castillo de Tintín, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, Champignac, que tiene esa ciudad, por ejemplo, dentro de los episodios de Spirou. Donaldville, una de estas ciudades, por ejemplo, del tío Rico, o de Donald, ¿no? O del mundo Disney. O, por ejemplo, también Celesteville, por un personaje que se llama Baba. O también otras más rebuscadas como Samaris, ¿no? De un autor franco-belga hasta Karakura, no sé, en Japón. O sea, sí, sí existe finalmente dentro del cómics, finalmente. De hecho, también en otros medios existe a veces esas ciudades imaginarias y también sale, digamos, dentro, parece que está dentro del Océano Pacífico, cerca de la costa de Francia, New York sur Loire. Y también hasta el Triplet de Belleville, si vieron la película, hay una ciudad que parece a Nueva York, pero que se llama Belleville, porque son pues, las riesas de Belleville, se parece muchísimo a New York sur Loire, porque también fue diseñada por Nicolas de Crécy. Como les enseñaba aquí una vista, ¿no? Porque hablamos mucho de esta ciudad, New York sur Loire, pero aquí más o menos una vista, entonces edificios enormes, creo que es una altura, no sé, no me acuerdo, hasta de 4.000 metros de altura, ¿no? Y edificios así también, a veces edificios mezclados con forma animal, ¿no? Por ejemplo, aquí un edificio de rinocerontes, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ciudad de los sueños, también dicen que es una ciudad de todos los vicios, digamos, una de las primeras obras donde sale. De hecho, esto es una página del Bibendum Celeste, ¿no? Entonces, a varios momentos, eh, a varios momentos está dentro de este libro que les enseñé, también sale también ilustraciones que están cerca del Bibendum Celeste, ¿no? También le encanta muchísimo estas grandes ciudades. Nicolas de Crécy, por ejemplo, también fue invitado hace un poco de años, fue invitado, por ejemplo, por la parte de la embajada de Francia, perdón, fue invitado a México. Y, por ejemplo, Nicolas de Crécy también fue invitado, creo, por la Fundación Cartier para hacer como unos libros artísticos, por ejemplo, esta fundación, perdón, no la Fundación Cartier, sino la Fundación Louis Vuitton, perdón, pidió como a distintos artistas, por ejemplo, a dibujar finalmente acerca de una ciudad, ¿no? Había un gran artista, por ejemplo, de cómics por cada ciudad, y a Nicolas de Crécy le ha tocado México porque ya había venido, ya había hecho un montón de dibujos, un montón de pinturas, y porque también se llevaba también su acuarela, y aquí siento que también hay un toque de acuarela, y por ejemplo aquí es una vista de la ciudad de México, pero también a la manera un poquito de Nueva York sur Loire, porque aquí se ve muy, como la ciudad así muy, como podemos decir en francés, tentacular, ¿no? Muy enormes y desarrolladas en todos lados, ¿no? Entonces eso obviamente ha fascinado un poco a Nicolas de Crécy, ¿no? Pero también esos son como vistas, tal vez muy vistas, pero también Nicola, digamos que ha hecho, por ejemplo, otros dibujos o otras acuarelas también acerca de lugares más escondidos dentro de la ciudad. Por ejemplo, aquí, no sé si reconocen esta plaza eh, de, Giordano, ¿no? Por ejemplo, de este monje, por ejemplo, que se ve muy oscuro, y la manera también como lo están dibujando. Está muy misteriosa, ¿no? Parece que hay un monje, un sacerdote misterioso o tal vez un mago, ¿no? Que está así en la Ciudad de México, no sé, encontrando hacer un maleficio, no sé, tal vez. Bueno, entonces ya les voy a dejar con esta última imagen de la Ciudad de México. Ya me acuerdo también que Nicolás había hecho otras imágenes más rebuscadas
también como hizo como el kiosco, ¿no? El kiosco mahoresco, ¿no? No lo encontré en la red, pero también me acuerdo que también hizo muchos lugares también menos conocidos de la ciudad, entonces siento que sí ha dibujado cosas más comunes de la ciudad, pero también cosas más rebuscadas, ¿no? Por ejemplo, de esta placitas que está por el centro de la ciudad. Entonces, le dejo con esta visión misteriosa, porque también a pesar de ser nada más como un tipo de cuadro aquí mismo, también de hecho les puede salir como historias, ¿no? Como tal vez el mago maléfico del COVID, ¿cómo no? Porque sabemos que ya al día de hoy, como decían Philippe Drouillet, que los dibujantes de cómics son puros adivinos, ¿no? Por ejemplo, entonces a veces en sus dibujos encontramos finalmente cosas que no esperábamos, ¿no? Entonces les dejo con esta imagen misteriosa y espero verlos prontos por otras presentaciones de gran autores de cómics francófonos para festejar este año del cómics en Francia 2020. Muchísimas gracias.